Mi vida cambió por completo una noche de verano, cuando tenía apenas 25 años. Fue una noche aparentemente ordinaria, pero las palabras que salieron de la boca de mi prima aquella velada terminaron por destruir mi mundo. Mi familia, siempre tan unida y solidaria, se transformó en una horda de acusadores implacables. Aquel día, ella me señaló con el dedo, diciendo que la había tocado de manera inapropiada. Jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que algo así sucedería. Yo no entendía nada. Traté de razonar con ellos, de explicar que no era verdad, pero mis palabras se perdieron en el aire como un susurro inútil. Cada mirada, cada reproche, cada lágrima vertida por mi madre me herían más profundamente que cualquier cuchillo. Lo más doloroso fue la rapidez con la que me dieron la espalda. Una familia que una vez me había dicho que jamás dudáramos unos de otros, ahora me veía como un paria. Recuerdo que mi madre fue la primera en romper el silencio. Entre sollozos, me dijo que estaba decepcionada, que no sabía cómo podía mirarme a los ojos después de lo que supuestamente había hecho. Mi padre no dijo mucho, pero su mirada bastaba para entender que yo, su hijo, había dejado de existir para él. En ese instante, sentí como mi mundo se desmoronaba. Mi prima, mientras tanto, se mantenía estoica. Yo buscaba su mirada, intentando encontrar alguna grieta en su historia, alguna señal de que estaba fingiendo. Pero ella se mantenía firme, repitiendo su relato una y otra vez, como si de tanto repetirlo fuera a hacerlo verdad. Me sentí atrapado, encerrado en un callejón sin salida, sin forma de probar mi inocencia. Decidí buscar ayuda legal, porque sabía que si no lo hacía, mi vida estaría acabada. Contacté a un abogado que me recomendó un conocido. Era un hombre mayor, con muchas historias sobre batallas legales ganadas y perdidas. Me escuchó en silencio, asintiendo lentamente, como si estuviera calibrando cada palabra que salía de mi boca. Al final, me dijo que tendría que prepararme para lo peor, pero que si decía la verdad, tarde o temprano ésta saldría a la luz. Los siguientes meses fueron un verdadero infierno. La policía me interrogó varias veces, cada sesión más agotadora que la anterior. Revisaron mi vida con lupa, buscando cualquier indicio que pudiera sostener las acusaciones. Amigos y conocidos comenzaron a alejarse de mí, algunos de manera discreta, otros de forma tan evidente que dolía aún más. Mi vida social se convirtió en un páramo. El día que llegó el juicio sentí un nudo en el estómago que no podía deshacer. Entré a la sala con la cabeza alta, pero por dentro estaba aterrorizado. Mi prima relató su versión con una seguridad inquietante. Parecía completamente convencida de que todo lo que decía era cierto, y eso me llenaba de angustia. Mi abogado hizo todo lo que pudo para demostrar que las fechas y los eventos no cuadraban, que su historia tenía huecos imposibles de llenar, pero no sabía si eso sería suficiente. Lo que nunca esperé fue que una prueba inesperada me salvaría. Una cámara de seguridad, colocada en el lugar equivocado, captó el momento exacto en que, según ella, había ocurrido el supuesto abuso. Esa grabación mostró que yo estaba lejos, en otro lugar, completamente inocente. El caso se derrumbó como un castillo de naipes y la corte declaró mi absolución. Pero el daño ya estaba hecho. Mis padres no sabían qué decirme cuando me encontraron a la salida del tribunal. Me miraron con ojos llenos de culpa, pero yo ya no podía recibirlos de la misma manera. La herida que ellos, junto con el resto de mi familia, habían abierto era demasiado profunda. Decidí cortar lazos con todos ellos. Me mudé a una ciudad lejana y comencé de cero. Cambié mi número de teléfono, eliminé mis redes sociales y traté de construir una nueva vida. El primer año fue insoportablemente solitario. No podía confiar en nadie, siempre tenía la sensación de que cualquier cosa que dijera o hiciera podría usarse en mi contra. Pasé noches en vela preguntándome cómo había llegado a este punto, cómo la persona que una vez consideré una hermana pudo inventar algo tan destructivo. Quería odiarla, pero todo lo que sentía era un vacío inmenso. Con el tiempo, encontré trabajo en un pequeño taller de diseño gráfico.
Mi jefe, un hombre sencillo y amable, jamás preguntó sobre mi pasado, y por eso le estoy eternamente agradecido. Mis compañeros me aceptaron tal y como soy, sin necesidad de explicaciones. Poco a poco, comencé a construir algo parecido a una nueva normalidad. Fueron 10 años sin saber absolutamente nada de mi familia. 10 años en los que las únicas personas con las que compartía algo de mi historia eran aquellas en las que podía confiar plenamente. A veces sentía curiosidad por ellos, por mi prima, por lo que había sido de su vida, pero la rabia contenida y el miedo de que volvieran a lastimarme me disuadieron de buscar respuestas. Sin embargo, hace unas semanas, algo cambió. Una tarde recibí un mensaje de un número desconocido. Era mi madre. Me escribió para decirme que necesitaba verme, que quería explicarme muchas cosas, que había pasado todo este tiempo arrepentida. No supe qué responder. Durante días no contesté. Luego vinieron más mensajes, de otros miembros de mi familia, todos diciéndome que estaban dispuestos a enmendar las cosas. Yo no sabía si podía abrir esa puerta de nuevo. Cada mensaje que recibía era una punzada en el corazón. Por un lado, deseaba recuperar a las personas que un día significaron tanto para mí. Por otro, recordaba cómo me abandonaron cuando más los necesitaba, cómo creyeron en una mentira sin siquiera darme la oportunidad de defenderme. Me debatía entre el amor y el resentimiento, entre el perdón y la venganza. Finalmente, tomé una decisión. No contestaré, al menos no por ahora. No estoy listo para enfrentar un pasado que aún pesa tanto en mi presente. Quizás, algún día, encuentre el valor para mirarles a los ojos y decirles cuánto me dolieron sus acciones. Pero por ahora, prefiero quedarme con mi nueva vida, con las personas que estuvieron a mi lado incluso cuando parecía que nadie más lo haría. No obstante, no puedo evitar preguntarme qué lleva a alguien a pedir perdón después de tantos años. ¿Es el peso de la culpa o un deseo genuino de reparar el daño? Mi madre, en uno de los mensajes, mencionó que mi prima también quería hablar conmigo. Esa declaración encendió algo en mi interior. Sentimientos de rabia y tristeza, mezclados con un anhelo insólito de entender. Tal vez ella también lleva su propia carga. Tal vez ese peso la ha consumido tanto como a mí me consumieron los recuerdos y el dolor. Por las noches, cuando el silencio es mi única compañía, pienso en la ironía de todo esto. Durante 10 años, he evitado cualquier contacto con mi familia, protegiendo mi corazón de un sufrimiento mayor. Pero ahora, estas palabras que me llegan a través de mensajes y llamadas perdidas parecen también abrir una herida que nunca terminó de sanar. Mi fortaleza, esa que creía haber construido en base al aislamiento, también resulta ser una frágil defensa ante los fantasmas del pasado. Tal vez mi historia no tenga un final claro. Tal vez el perdón sea un proceso que se construye con el tiempo y no algo que se concede de la noche a la mañana. Pero si algo he aprendido en estos años es que, aunque el pasado pueda perseguirte, nunca deberías permitir que defina quién eres. Quizá, algún día, pueda decirlo en voz alta frente a ellos. Mientras tanto, seguiré reconstruyéndome, pedazo a pedazo, mientras encuentro mi propia paz.